Las ciencias de la Tierra son un conjunto de disciplinas que estudian la estructura interna de la Tierra. Estas aportan las herramientas y enriquecen la mirada sobre problemáticas ambientales y el impacto global. Para ello es necesario entender la evolución entre los sistemas geósfera, atmósfera, hidrósfera y biosfera. La geósfera es la parte sólida de la Tierra. Se formó hace unos 4.600 millones de años con la acumulación de materia. Inicialmente era un planeta extremadamente caliente, pero con el tiempo se enfrió y se formó la corteza terrestre. También la actividad volcánica liberó gases que ayudaron a formar la atmósfera y la hidrósfera. Al inicio, la atmósfera tenía mucho dióxido de carbono, metano y amoníaco, pero casi nada de oxígeno. Cuando aparecieron las bacterias fotosintéticas hace unos 2.500 millones de años, el oxígeno comenzó a acumularse, cambiando la composición de la atmósfera. Esto permitió la evolución de organismos más complejos y afectó el clima de la Tierra. La hidrósfera se formó cuando la Tierra se enfrió y el vapor de agua de los volcanes se condensó en forma de lluvia, creando océanos. La presencia de agua líquida permitió la evolución de la vida. Por último, la biosfera. ¿Qué es la vida en la Tierra? Surgió en los océanos hace más de 3.500 millones de años, con microorganismos primitivos. La evolución biológica llevó a la aparición de seres más complejos, desde peces hasta mamíferos y humanos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estas ciencias y cuál es su área de estudio. La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles para entender la historia de la vida en la Tierra. Analiza restos de organismos del pasado, su evolución, su relación con el medio ambiente y los cambios geológicos a lo largo del tiempo. Uno de los hallazgos más importantes fue el descubrimiento de fósiles de Archaeopteryx, que era un eslabón entre los dinosaurios y las aves modernas. Este hallazgo permitió comprender la evolución de las especies y fue clave en la teoría de la evolución de Darwin. Hoy en día, estos estudios ayudan en la biología evolutiva y en la conservación de especies actuales. La sociología es la ciencia que estudia la estructura, funcionamiento y evolución de la sociedad humana. Analiza cómo los individuos y grupos interactúan dentro de distintos contextos sociales y cómo se generan normas, valores y conflictos. Uno de los descubrimientos más influyentes fue el concepto de anomía. La anomía se refiere a un estado de falta de normas o confusión en la sociedad. En la actualidad se aplica en estudios sobre delincuencia para diseñar políticas de prevención, para ayudar a entender los efectos de las crisis económicas y sociales en el comportamiento humano y para diseñar políticas públicas que reduzcan la desigualdad social y mejoren las oportunidades económicas. Hidrografía. Es la ciencia que estudia las aguas de la Tierra, incluyendo mares, ríos, lagos y aguas subterráneas. Como objeto de estudio, se centra en la medición y descripción de cuerpos de agua para su navegación, conservación y aprovechamiento. Un descubrimiento clave fue el mapeo de las corrientes oceánicas y su impacto en el clima. Esto permite mejorar la navegación marítima, la pesca y la predicción de fenómenos como el Niño y la Niña que afectan el clima global. La geomorfología es la rama de la geología que estudia las formas del relieve terrestre y los procesos que lo forman. Analiza montañas, ríos, valles, desiertos y cómo influyen factores como el clima, la erosión y la actividad tectónica en la formación del paisaje. Uno de los avances más relevantes fue la comprensión de la deriva continental y la tectónica de placas. Este conocimiento es esencial en la prevención de desastres naturales, la planificación urbana y la gestión de recursos naturales. Sedimentología. Es la rama de la geología que estudia los procesos de formación, transporte y deposición de sedimentos. Como objeto de estudio, examina cómo los sedimentos se convierten en rocas sedimentarias y qué información pueden proporcionar sobre el pasado geológico. La teoría del ciclo de los sedimentos ha sido fundamental para comprender la formación del petróleo y el gas natural. Hoy en día, esto es clave para la exploración de hidrocarburos y la gestión de recursos naturales. La climatografía es la disciplina que estudia y describe los climas de distintas regiones del mundo a lo largo del tiempo. Se basa en datos meteorológicos recopilados durante largos periodos para identificar patrones climáticos y cambios en el clima.
Su objeto de estudio son los elementos del clima como la temperatura, precipitaciones, humedad, presión atmosférica y vientos. También están los factores climáticos como la latitud, altitud, proximidad al mar y corrientes oceánicas. Por otro lado está la clasificación de los climas y por último el cambio climático y variabilidad climática, que esta es el estudio de fenómenos como el calentamiento global, el efecto invernadero y eventos climáticos extremos. Uno de los descubrimientos más importantes fue el efecto invernadero y el calentamiento global. Actualmente, este conocimiento es crucial para combatir el cambio climático, desarrollar energías renovables y mejorar las predicciones meteorológicas. La sismología es la ciencia que estudia los terremotos y la propagación de ondas sísmicas a través de la Tierra. Analiza las causas de los sismos, su magnitud, sus efectos y cómo se propagan las ondas sísmicas en la corteza terrestre. Uno de los descubrimientos más importantes fue la existencia del núcleo interno sólido de la Tierra, hallado por Lyman en 1936 mediante el estudio de ondas sísmicas. Este conocimiento fue clave para entender la estructura interna del planeta y mejorar la predicción y prevención de terremotos. Geofísica es la rama de las ciencias de la Tierra que estudia la estructura, composición y procesos del planeta utilizando los principios de la física. Su objeto de estudio es analizar fenómenos como el campo magnético terrestre, la gravedad, la sismología, es decir, los terremotos, la estructura del interior de la Tierra y la geodinámica. Uno de los descubrimientos más relevantes fue la tectónica de placas, que explica la deriva continental y los terremotos. Actualmente, este conocimiento se usa en la predicción de sismos, la exploración de recursos naturales como el petróleo y minerales y la gestión del riesgo geológico. La meteorología es la ciencia que estudia la física de la atmósfera. Su objetivo es entender y predecir los fenómenos atmosféricos. Para ello, los meteorólogos centran su atención en distintos factores atmosféricos, como la temperatura, la humedad, la presión, la radiación solar y los tipos de nubes. El objeto de estudio son las distintas capas de la atmósfera, los efectos de los rayos solares sobre ella, la energía absorbida por la Tierra y los fenómenos que se dan en cada peldaño atmosférico. El descubrimiento más importante fue la comprensión del efecto invernadero. En el siglo XIX descubrieron que ciertos gases en la atmósfera, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, atrapaban el calor del sol y la regulaban la temperatura de la Tierra. Este descubrimiento es clave para entender el cambio climático y su impacto en la Tierra. La oceanografía es la ciencia que estudia los océanos, su composición, procesos físicos, biológicos, químicos y geológicos, así como su interacción con la atmósfera y el clima global. Uno de sus descubrimientos más revelantes fue el de la Gran Mancha de Basura del Pacífico, identificada en la década de 1980. Este hallazgo reveló la existencia de una enorme acumulación de desechos plásticos flotando en el Océano Pacífico, atrapado por las corrientes marinas en un área conocida como el Giro del Pacífico Norte. Se dice que cubre más de 1.6 millones de kilómetros cuadrados con millones de toneladas de plástico. En la actualidad, este descubrimiento ha impulsado campañas globales para reducir el uso de plásticos y mejorar la gestión de residuos. Se han desarrollado proyectos como barreras flotantes para recolectar el plástico del océano. Han permitido estudiar cómo los plásticos afectan los ecosistemas marinos desde peces y tortugas hasta la cadena alimenticia humana, y ha motivado la creación de políticas internacionales para la reducción de plásticos de un solo uso y la promoción de materiales biodegradables. Por último, la geología es la ciencia natural dedicada al estudio del planeta Tierra. Su objetivo es comprender la composición física y la estructura interna y externa de nuestro planeta, así como los distintos procesos y dinámicas que han permitido su evolución desde su formación hasta la actualidad. El descubrimiento más importante fue la teoría tectónica de placas, desarrollada en el siglo XX por Alfred Wegener y luego confirmada con más evidencia por otros geólogos. Esta teoría explica que la corteza terrestre está dividida en placas que se mueven sobre el manto, lo que causa terremotos, formación de montañas, volcanes y la deriva de continentes.